Este programa de Línea Directa es patrocinado por la compañía Respira Medical. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Línea Directa. Mi nombre es Andrea Zarralde. En los últimos años, las numerosas deportaciones a través de Estados Unidos han causado el silencio de miles de mujeres latinas que sufren violencia en su hogar y que temen llamar a las autoridades por el miedo a ser deportadas ellas o sus parejas, que generalmente son los abusadores o algún ser cercano. Este mensaje queremos dar hoy en Línea Directa para todos nuestros televidentes, y es que nunca ninguna mujer debe sufrir ningún tipo de abuso físico o verbal o emocional por el temor de ser deportadas o cualquier otro tipo de temor. Por eso hay organizaciones a través del área metropolitana que están ahí para ayudarnos, y es nuestro tema de hoy. Vamos a saludar a nuestras tres invitadas. Nos acompaña Sandra Campos. Ella es una valiente mujer que sufrió un caso de violencia doméstica y que está con nosotros para contarnos su historia. También nos acompaña Onelis Villegas. Ella es consejera bilingüe de House of Ruth, una organización que ofrece servicios para víctimas de violencia doméstica. Y Flor Alfaro, de la reconocida clínica Mary Center, es la encargada de defender a las mujeres que sufren violencia en su hogar. Bienvenidas a las tres a Línea Directa, es un gusto tenerlas en nuestro programa. Vamos a hablar sobre un tema muy importante porque vamos a dar información a estas miles de mujeres latinas que sufren en silencio porque tienen violencia en su hogar. Como sabemos, se ha dicho el gobierno que el programa Comunidades Seguras, que es el que permite a la policía actuar como agentes de inmigración, ha tenido modificaciones y han reducido las deportaciones. Basado en esto y en los cambios que según el gobierno se han hecho a nivel nacional, ¿qué les podemos decir a las mujeres? Y quiero preguntarle esto a las tres sobre los casos de violencia en su hogar. ¿Qué es lo que deben hacer, Onelis? Yo creo que, y quisiera ser muy clara con esto, yo creo que lo primero que la mujer tiene que hacer es llamar a la policía. También, quizás, también puede llamar, siempre hay una vecina o una amiga, entonces puedes llamar a esa vecina. Si tú no te atreves, la vecina o la amiga puede hacerlo por ti. Llamar a las agencias que tienes, por ejemplo, las agencias que están representadas aquí. También pueden llamarlas y nosotros desde el teléfono podemos ayudarles a hacer una decisión en qué hacer. Es decir, Flor, que independientemente de lo que suceda con inmigración y los cambios que hay con este programa Comunidades Seguras, de pronto la disminución de las deportaciones, de todos modos debemos dejar ese miedo de lado, ¿no? Y llamar, como lo dice Onelis, a la policía o a las organizaciones que están aquí para ayudarnos. Sí. Es cierto, entonces siempre hay que llamar a la policía. Y si uno no tiene confianza, digamos, como dijo Onelis, estoy de acuerdo con ella, también un amigo o un familiar que le pueda ayudar. Y también estamos nosotros que le podemos ayudar, darles como un apoyo, por lo menos por teléfono, y decirles qué deben hacer para poder salir de la situación. Ahora, Sandra, en tu caso, más adelante queremos conocer en detalle toda tu historia, pero en tu caso, ¿tú cómo llegaste a Mary Center? ¿Cómo dejaste ese miedo de lado? Yo llegué a Mary Center porque yo sé que allí siempre hay personas que le ayudan a uno. Entonces yo como estaba en eso y como me dio depresión, eso lo deprime a uno, solo le dan ganas de llorar, le dan ganas de irse y no regresar nunca. Entonces yo pensé y dije, no, mañana yo voy a ir a Mary Center para buscar ayuda. ¿Y cómo te enteraste, por ejemplo, de los servicios de Mary Center? Es que lo que pasa es que yo, como mis hijas, yo la primera vez que me embaracé fue la primera vez que yo conocí Mary Center, entonces yo tuve mi control prenatal ahí. Entonces ahí fue que yo conocí a Mary Center y fue ahí donde ellos me decían que si yo necesitaba ayuda de cualquier cosa, y entonces ellos me ayudaron. Bueno, como sabemos, hay organizaciones como Mary Center, como House of Ruth, que están ahí para ayudar en nuestro idioma, en español, a las mujeres latinas que sufren abuso en su hogar. Pero más allá, Onelis, hay también protección de la ley. ¿Por qué no nos habla un poco y nos explica qué es una orden de protección? ¿Cómo pueden las mujeres que sufren de violencia doméstica tener esta protección legal? Sí, cómo no. Para obtener una orden de protección, lo primerito que tiene que hacer la mujer abusada es ir o llamar a la policía. Si ella no llama a la policía, ella puede ir
al centro donde está el juez y allí ella puede decir que vino para aplicar por una orden de protección. Una orden de protección es un documento legal firmado por un juez en contra del abusador. O sea, el abusador va a recibir también esa orden de protección y se supone que él no se acerque a la esposa, a la pareja, ni siquiera que se comunique con ella por teléfono, por fax, por mensajes, no se puede comunicar con ella. Según el juez lo determine, el abusador puede ir a la cárcel, puede ser arrestado según los daños que haya hecho. Muchas veces una mujer que sufre de violencia doméstica tiene toda la cara moreteada, tiene todo su cuello moreteado, a lo mejor le rompió todas sus cosas en la casa. Cuando esas cosas pasan, entonces el juez determina que esta persona debe ser desalojada de la casa y debe ser enviado a la cárcel, debe ser arrestado. Ahora, muchas de nuestras mujeres tal vez sienten que este es un proceso complicado, temen ir al juez, muchas, como hablamos, les da miedo llamar a la policía por cualquier razón que sea, independientemente si tienen o no documentos de estadía legal. Estamos en un país que no conocemos muy bien, un sistema distinto. Si acuden, por ejemplo, a House of Ruth, ¿ustedes tienen este tipo de asesoría legal? Sí, nosotros tenemos asesoría legal y si acuden a nosotras y nos llaman, enseguida le atendemos y la traemos a la oficina, hablamos con ella y la preparamos, porque es solo con una orden de protección el que ella va a poder vivir más tranquila. La orden de protección la dan por 1 año y se puede quizás renovar por 6 meses más, o sea, por 1 año y medio ella va a estar fuera de comunicación con esta persona, con este abusador. Sin duda esta parte legal ayuda muchísimo, Flor. Sin embargo, los abusadores muchas veces intimidan y amenazan a estas mujeres vulnerables. Así que a pesar de que tengan órdenes de protección, muchas veces se sienten intimidadas y se sienten con temor de volver a ser abusadas una y otra vez. ¿Qué le podemos decir a estas mujeres al respecto? Muchas veces cuando la persona abusada, el abusador, por decirlo así, va contra la víctima, a pesar que tenga una orden de protección, hay leyes que la protegen. Por ejemplo, si él regresa o trata de buscarla o maltratarla otra vez, puede ir a la cárcel por 90 días o prácticamente casi 1 año. Y también se le pone una fianza de $1,000. Pero en esas situaciones siempre lo que se le aconseja a la víctima es que tiene que llamar a la policía si trata de comunicarse con él. Yo quería decir en relación a lo que Flor está diciendo, que también, por eso nosotros tenemos consejería, y es un periodo donde ellas vienen a visitarnos, donde ellas vienen a hablar de su situación, de su dolor, de su sufrimiento, de cómo los hijos quizás hoy no tienen de comer, y se le va ayudando poco a poco hasta que ella consigue cierta libertad interior y empieza a creer en ella y piensa que ella sí puede buscar un trabajo y sí puede mantener a sus hijos. Y con eso es con lo que nosotras trabajamos. Una mujer que llega de su casa, que su marido, que sabe que cuando su marido llegue, le va a tirar la comida porque no la quiere, eso no lo quiero, y se lo tira. Dentro de ella se está formando la idea de que yo no sirvo ni siquiera para cocinarle a mi marido, y empieza a creerse esas cosas y empieza a no hablar. Yo estoy aquí para aguantarle, yo estoy aquí para servirle solo. Y entonces con las terapias se les ayuda a ellas a salir de eso, se les ayuda a tener fuerzas, se les ayuda a decir, como yo decía al principio, esto lo podemos hacer nosotras. Que yo sí sirvo, porque quizás no solo es lo que el marido le ha dicho, pero también lo que aprendió creciendo. Cuando era una niña le decía, tú eres una niña y porque eres niña no puedes ir a la escuela. Y porque eres niña tienes que casarte para siempre. Y tienes que aguantarle todo lo que el marido te diga, tú eres la obediente. Es que estamos hablando en este caso también de abuso emocional, no solamente es físico y no solamente
hay que esperar un golpe para hablar de violencia doméstica. Hay abuso también emocional y abuso verbal que debemos identificar en nuestros hogares para evitar casos más graves de violencia doméstica. Y para ello tenemos organizaciones y expertos en este tema que pueden ayudarnos. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en instantes hablando de este interesante tema, cómo prevenir y cómo tratar casos de violencia doméstica en el hogar. Ya volvemos. En el área metropolitana de Washington, cada hora se reportan 3 casos de violencia doméstica. Es una estadística increíble. Muchas mujeres sufren en silencio, así que esta estadística puede ser aún mayor. Pero hay organizaciones que están ahí para ayudarnos. Por eso, hoy en Línea Directa estamos tratando este interesante tema. Saludamos nuevamente a nuestras invitadas de hoy. Nos acompaña Sandra Campos. Ella sufrió un caso de violencia doméstica y está aquí para contarnos su historia y que esta historia le sirva como ejemplo de valentía a otras mujeres. También nos acompaña Onelis Villegas, consejera bilingüe de la organización House of Ruth, y Flor Alfaro de la clínica Mary Center, es la encargada de defender a las mujeres que sufren de violencia doméstica. Sandra, muchas veces cuando abrimos nuestro corazón, que no es fácil contar nuestra historia, sobre todo cuando ha sido una historia de mucho dolor y sufrimiento, esto le sirve como ejemplo a otras mujeres para llenarse de valentía y decir, si ella lo logró hacer, si está ahí para contar su historia, si ella sufrió eso, yo también lo estoy sufriendo, voy a buscar ayuda. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido a nuestro programa para precisamente compartir tu historia con tantas mujeres latinas que necesitan escucharlo de ti. Así que queremos escucharte. Sí, yo digo de que las demás mujeres tienen que denunciar cuando hay personas que lo agreden a uno, porque no debemos aguantar todas esas agresiones, ni verbales, ni psicológicas, ni golpes, ni nada, porque yo en mi caso, el papá de mi hija era muy celoso, muy posesivo, entonces él miraba cosas donde no las habían. Entonces él hay veces llega, yo le decía que fuéramos a comprar y hay veces yo me iba adelante con la niña y él ya me decía, sí, que dicen de que te subieron en un carro y que te fuiste con un hombre, y mi hija le decía que no, que eso no era así, que esas son mentiras, nosotros no fuimos solas. Entonces él se enojaba mucho conmigo y con la niña, y cuando yo llegaba ya lo encontraba muy enojado y me agarraba así como, me pegaba con el pie a patadas, o si no, hay veces yo estaba platicando con él así en la cama y de repente me pegaba una patada y después dije que yo ya no quería seguir aguantando más todo eso. ¿Cómo hiciste para vencer el miedo? ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión interna y decir, no más, hasta aquí, voy a buscar ayuda? Porque al principio, yo tuve esa violencia desde el principio, pero yo no me atrevía, porque no tenía amigos. Y luego después me tuve que ir para mi país de regreso, ¿verdad? Y me volví a venir y seguimos en lo mismo. Entonces ahora yo traté de buscar amigas y ellas me ayudaron y me aconsejaron, porque hay veces los hombres lo que quieren es que usted no tenga amigas, no hable con nadie, porque usted no puede tener amistades. ¿Por qué? Porque saben que si algo está pasando, usted se lo va a contar a ellos y ellas le van a decir qué es lo que puede hacer. Entonces eso fue lo que hice, tener amigas, y luego que yo iba a la clínica y allí yo miraba que había muchas personas que ayudaban, y hay veces también en la escuela de mi hija, yo me involucré mucho en la escuela, y en la escuela también me ayudaron mucho, en la escuela de mi hija. Entonces fue allí en donde yo tomé valor, porque como yo pasaba casi todo el día en la escuela ahí con la niña, y las maestras me ayudaban mucho, y las trabajadoras sociales y todo eso.
Entonces fue ahí. Definitivamente, Sandra, tu historia nos demuestra la importancia de contar con organizaciones como las que nos representan hoy aquí en nuestro programa. Mary Center ha cambiado definitivamente la historia de Sandra y seguramente de miles de mujeres que acuden a su organización. ¿Por qué no nos cuentas entonces, Flor, cómo ustedes le ayudan, qué tipo de servicios ofrecen en este caso de violencia doméstica a mujeres que como Sandra acuden a Mary Center en busca de ayuda? Los servicios que se le dan, Mary Center tiene muchos servicios, por ejemplo, pediatría, medicina para adultos, dentistas, son muchos servicios. También tenemos el grupo de mental health, o sea, de que es como consejería también. Al mismo tiempo, cuando la paciente llega a Mary Center, el doctor si ve algo, por ejemplo, si padece de depresión o le ve algún problemita que tenga, se refiere, por ejemplo, me lo refieren a mí. Entonces se le hace como, digamos, unas preguntas para ver cómo está la condición de la persona, en qué situación está y ver de qué manera se le puede ayudar, apoyándole, dándole a las organizaciones y al mismo tiempo escuchándolo, porque muchas veces nosotros tenemos que escuchar a estas mujeres para que ellas puedan entender y dar como un proceso para que ellas puedan salir de ese problema y del sistema. Y también, por ejemplo, en mi caso, yo les doy apoyo en la corte para poderlas acompañar en los casos de, por ejemplo, la orden de restricción. Como les digo, hay muchas organizaciones y recursos en la comunidad que les puede ayudar. Es que es increíble el trabajo de la clínica Mary Center. No solamente estamos hablando de salud física, sino salud emocional que atiende también a tantas familias latinas en nuestra área. Y ahora queremos conocer sobre House of Ruth. ¿Por qué no nos habla, Nelly, sobre los servicios y lo que ofrecen a nuestras familias? Sí, House of Ruth o Casa de Ruth es una institución que ha estado ayudando a mujeres y niños que sufren de violencia doméstica por casi 40 años. La casa o la oficina central la tenemos en Baltimore. En Baltimore también tenemos ayuda legal y consejería. Tenemos también consejería para niños, consejería para adultos, especialmente para mujeres, y tenemos consejería para jóvenes y consejería en grupos. Estamos también aquí estamos en Montgomery County, en el condado de Montgomery y el condado de Prince George's. También aquí tenemos consejería para adultos, para mujeres, para jóvenes y para niños y consejería de grupo. Tenemos también una oficina grande para ayuda legal. Estos abogados ayudan a las víctimas a poder llenar un formulario para una orden de protección o una orden de restricción, también para divorcios y para custodia. Básicamente lo que necesiten, ¿no? Mujeres. Sí, lo que necesiten las mujeres. Y sus hijos. Y sus Ahora, hijos. Flor, cerremos ese segmento conociendo un poco de cómo actúa generalmente este abusador. Se habla del ciclo de la violencia, que dicen, mil perdón, no lo vuelvo a hacer, cometí un error, etcétera, y eso dura hasta que vuelve a suceder un incidente. También vamos a hablar que está involucrado muchas veces el alcohol y se excusan en esto para decir, te estaba pasado de copas y por eso me pasé la raya y abusé físicamente o verbalmente, no va a volver a pasar, pero se convierte en un ciclo. ¿Por qué no hablamos y les enseñamos a nuestras mujeres un poco cómo funciona este ciclo de violencia? Muchas veces ellos, como tú dijiste, el alcohol, ellos culpan al alcohol, pero yo pienso de que no sé decir, porque ellos realmente están conscientes de lo que están haciendo. Primeramente, es como un ciclo. Empieza la tensión, los abusos, de allí la luna de miel que dice no lo vuelvo a hacer, lo siento mucho. Y muchas veces estas mujeres me dicen, no, fíjese de que él está bien, pero eso puede durar nada más, tal vez la luna de miel, por decirlo así, 1 o 2 semanas. O un mes lo más, cuando nuevamente vuelve a flotar. Muchas veces estas mujeres tratan la manera de que él no se enoje, hacer lo que él dice, pero es por lo mismo, porque es como un ciclo. Empieza por la tensión, el abuso y después la luna del miel, que son 3, física y verbalmente. Entonces muchas veces hay que enseñarles a estas mujeres que realmente hay ayuda, donde se les puede ayudar. Se les puede dirigir por lo menos consejería
como está diciendo Nelly, ¿me entiende? Muchas ayudas en este país, que no estamos en los países de nosotros. En los países de nosotros muchas veces no hay esas ayudas, ¿me entiende? Entonces uno viene con esa cultura y no tiene que ser aquí. Aquí es muy diferente en este país y Mary Center está para eso. Como le estaba diciendo anteriormente, tiene muchos servicios. Medicina para adultos, para niños, cuidado prenatal, dentistas, consejería también. Entonces hay muchos servicios que se les puede ayudar. Y es importante también resaltar que tanto Mary Center como House of Ruth tienen esta asesoría en español, porque muchas de nuestras mujeres de pronto nos llaman porque no conocen bien el idioma, no conocen bien el sistema o porque no tienen buenos recursos económicos, pero para eso están estas organizaciones en nuestra área para ayudar a mujeres que sufren de violencia en su hogar. Y en el peor de los casos, mujeres deben llamar a la policía o al 911 cuando tienen un caso de violencia en el hogar. Lo más importante es que deben entender que bajo ninguna circunstancia pueden sufrir ningún tipo de abuso físico o verbal. Es nuestro tema de hoy en Línea Directa. Hacemos una pausa y ya volvemos. Más de 4 millones de casos de violencia doméstica se reportan cada año en Estados Unidos. Si usted, que nos está viendo en este momento, está sufriendo de algún caso de violencia doméstica o conoce a alguien que está sufriendo algún caso de violencia doméstica, por favor no guarde silencio, denuncie a su abusador. Es el primer paso. Bueno, Sandra nos contó su historia. Definitivamente una historia que es de admirar y le agradecemos por abrir su corazón y tener la valentía de venir a nuestro programa, decir que fue abusada física y verbalmente y tiene sus hijos, etcétera. En su historia vamos a tomarla como ejemplo precisamente para entender que sí hay salidas. Su salida fue acudir a Mary Center. Cuéntenos cuál es su situación actual. Ahora yo, no, o sea, realmente no he superado tanto eso, pero sí me han ayudado mucho en Mary Center. Entonces yo digo que las demás mujeres también tienen que denunciar esos maltratos, porque nosotros no debemos permitir que nadie nos ofenda verbalmente ni que nos pisotee un hombre, porque ellos por ser hombres piensan que nosotros somos vulnerables a ellos y nosotros tenemos que denunciar. ¿Y ahora está sola con sus hijas? ¿Qué pasó con su pareja? Él no sé, la verdad, no sé qué pasó, sí, pero yo sí que estoy con mis hijas, pero yo le doy gracias a Dios y a las organizaciones que están para ayudarnos. Entonces yo digo que si yo pude salir adelante, las demás mujeres también pueden salir adelante con sus hijas. Por supuesto que sí. Hay opciones, se pueden separar de sus parejas, pueden conseguir en el futuro esposos muchísimo mejor, pueden, ¿no? Como dice este dicho, es mejor solas que mal acompañadas. Ahora, Onelis, hablemos un poco de la parte legal. Muchas de nuestras mujeres no tienen documentos de estadía legal en Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta ley conocida como VAWA, que protege a estas mujeres? Sí, pero VAWA es realmente una ley promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en contra de la violencia de la mujer. Esto significa que las mujeres y los niños que están casadas con hombres que tienen su residencia o son ciudadanos americanos pueden tener el beneficio de VAWA. Ellas pueden aplicar ellas pueden llenar su formulario para que les den su residencia permanente. Pero aquí está la cosa, ellas tienen que ser esposas de personas, de hombres que tienen residencia permanente y que sean ciudadanos americanos. Flori, también hay una línea nacional de ayuda para estas mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica que funciona a las 24 horas. ¿Conoce al respecto sobre esta línea nacional? Sí, trabaja las 24 horas y son líneas que le ayudan. Por ejemplo, si llama a la persona que está en violencia doméstica, ¿cómo le pueden ayudar? Dándole recursos, dándole apoyo, consejería y qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué le podría decir a una mujer que en este momento tal vez está viendo nuestro programa y que está siendo abusada por su pareja o un ser cercano?
que siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay ayuda, que siempre todo en la vida tiene solución, ¿me entiende? Y que tiene que ver por su seguridad y la de sus hijos para salir adelante y salir de esa situación. Que hay muchas organizaciones que la apoyan, más que todo Mary Center y House the Roof también. Ahora, Sandra, y tú, mándale un mensaje a tantas mujeres que nos están viendo en este momento que tal vez tengan temor en denunciar a algún abusador. Que no se queden calladas y denuncien los abusos que tienen en sus hogares, porque hay veces también esa persona no solo abusa con uno de mujer, no, que abusa con los niños, entonces ellos tienen que denunciar, porque los niños no pueden estar sufriendo también el maltrato psicológico y verbal y físico. Y uno está para defender a sus hijos y tiene que sacarlos adelante y tiene que denunciar. Hay que vencer el miedo. Sí. Como lo hizo Sandra, por ejemplo, acudió a amigas primero y de ahí pudo tener la asesoría tan valiosa de la organización Clínica Mary Center. Así que les agradezco muchísimo por haber estado en nuestro programa en Línea Directa, por haber compartido tanta información tan valiosa e importante para nuestras mujeres, y les hacemos ese llamado a cada una de nuestras mujeres a vencer ese miedo. Muchísimas gracias a Sandra, muchísimas gracias a Flor y a Onelis por haber estado en nuestro programa en Línea Directa. A ustedes también en casa, también muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, y ya lo saben, por favor, rompan ese silencio, no sufran y no permitan bajo ninguna circunstancia tener abuso en su hogar por ustedes y sus hijos. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima.